Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando y hoy vamos a aprender sobre Python desde lo más básico. Cómo instalarlo, cómo hacer nuestras primeras sentencias, cómo correr nuestro primer código, incluso qué es, cómo funciona y todo lo que cualquier persona que nunca haya usado Python va a necesitar. Entonces, comenzamos mediante no descargando Python, sino descargando Visual Studio Code. Este va a ser el lugar donde vamos a eh, poder ejecutar Python, desde el cual vamos a ejecutar Python. Ustedes entran acá, buscan Visual Studio Code en Google, entran a la zona de descargas. Acá pueden descargar según el sistema operativo que tengan ustedes. Luego, una vez que lo hayamos instalado, voy a crear una carpeta de FreeEnseña y vamos a tener una carpeta de Python Basics. Se dan cuenta que no hay nada dentro. Es una carpeta común y corriente y yo la voy a abrir con Visual Studio Code. Es una carpeta vacía. Automáticamente esa es la pantalla negra de Visual Studio Code, donde ustedes van a ver la mayoría de videos de YouTube. Acá van a estar grabados acá. Y esta es la mayoría de interfaces que la mayor cantidad de programadores utilizan. ¿Okay? Entonces, le dan X, cierran esto y a la derecha, a la izquierda mejor dicho, van a ver los archivos que ustedes tengan. Le dan clic derecho, New File, y van a poder crear un archivo. ¿Okay? Main es el nombre común que se le da a su archivo principal en Python. ¿Okay? Main. Y .py es la extensión de Python. Si nos damos cuenta, ahí Visual Studio Code automáticamente reconoce que la extensión es un archivo de Python. Le dan Enter y les va a salir una recomendación ahí, que es instalar la extensión de Python en Visual Studio Code. Le dan clic a instalar y va a comenzar a instalar. ¿Okay? Esto les va a hacer todo el trabajo de linkear Python con Visual Studio Code, que puedan correr sus códigos, que les funcione todo. Es la básica necesaria, digamos, para poder ejecutar Python. Termina de instalar, vuelven al main y ahí le dan clic a la izquierda ahí para ver sus archivos. Y lo que pueden hacer ustedes es darse cuenta que si entran a su carpeta van a poder tener un archivo main.py. ¿Sí? Este archivo main.py es exactamente el mismo que ustedes pongan acá. Si ustedes modifican algo en este archivo, se va a modificar automáticamente en su carpeta, porque ya lo linkea directamente. Listo. Entonces vamos a comenzar con lo básico de Python. ¿Okay? La clásica es comenzar con un Hello World, ¿okay? Con un Hola Mundo, para que vean cómo funciona. ¿Okay? Ustedes seleccionan su código, le pueden dar clic derecho y bajan todo, bajan, y hay una parte que se le Run Python y le dicen la última, corre la selección en la terminal. ¿Okay? Que yo ya tengo como un shortcut que es Shift Enter. ¿Okay? Si yo le doy Shift más Enter, lo va a correr, pero le dan clic, automáticamente les va a abrir la terminal y ahí van a poder ver su código cómo corre. ¿Okay? Es print hello world y les ha impreso hello world. ¿Okay? Ustedes pueden correr 1 más 1, lo corren, le dan Shift Enter y automáticamente les sale el resultado, que es 2. Ustedes pueden poner cualquier otro cálculo que quieran, lo pueden usar como calculadora, 1 por 5 por ejemplo, y el resultado que les va a dar en la consola va a ser 5. ¿Okay? Estas son nuestras primeras sentencias de Python, es imprimir una cadena, hacer una multiplicación, hacer una suma, y automáticamente al correrlo, Python lo interpreta y lo usa como calculadora. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver unas simples reglas de la sintaxis de Python. ¿Okay? Y estas tienen que ver con la indentación. La indentación es qué tan lejano vas a estar respecto al eje izquierdo. ¿Listo? Si yo pongo if 2 es mayor a 1, yo quiero que, si eso se cumple, imprima que 2 es mayor a 1. ¿Okay? Pero nos vamos a dar cuenta de algo. Yo lo voy a correr y el resultado me va a dar 2 es mayor a 1. Pero en el código, la parte de print no está pegada a la izquierda. ¿Okay? Tiene 4 espacios. ¿Okay? Esos 4 espacios se conocen como indentación. ¿Okay? Python necesita indentación en ciertas funciones. Por ejemplo, si yo pongo todo así pegado a la izquierda, me lo señala en rojo y me dice, oye, por si acaso, espera que esté indentado para poder correr. Si tú corres eso, te va a dar un error de indentación. ¿Okay? Entonces, más o menos así es como funciona. Uno tiene que, en ciertas funciones, cuando quiere anidar ciertas cosas, le tiene que dar esos 4 espacios. ¿Okay? Uno puede intentar doble y si lo corre, va a funcionar. ¿Okay? Pero yo no, mientras menos indentado esté algo, mejor. Acá, mira, si yo tengo la doble indentación, me va a reconocer el primero como OK y el segundo, como está doblemente indentado, me dice que, por si acaso, hay un indent inesperado. ¿Okay? Está muy indentado. Pero yo puedo intentar doble, diciéndole como que, oye, por si acaso, la línea 1, luego sigue la 2 y la 2 y la 3 están metidas en la 1.
¿no? Respetan la misma indentación. Y la 4 está indentada dentro de la 3. ¿Sí? Entonces la doble indentación me va a funcionar y va a imprimir 2 veces, 2 es mayor a 1. ¿Listo? Esa es una de las reglas que tenemos en Python. Se llama indentación y uno puede lograr esa indentación solamente dándole el botón de Tab. Ahora, pasemos a la declaración de variables. ¿Sí? Y en este caso comenzaremos con declarar una variable numérica. ¿Sí? Y la declaración de variables se hace con el símbolo igual. ¿Sí? Yo tengo que x es igual a 5, estoy declarando el valor de 5 sobre la variable x. ¿Sí? X así como una variable literalmente x. Y yo lo puedo correr y al correrla ya la declaré. Entonces cuando yo imprima el valor de x, me va a decir, por si acaso, x tiene el valor de 5. Directamente ya me interpreta eso. Yo puedo hacer cálculos dentro ya en función a esta variable. Le digo, imprímeme x por 4, me va a dar 20. Puedo declarar nuevas variables, puedo declarar las variables que quiera. Le puedo decir, multiplícame dos variables, ¿no? Multiplícame x igual a 5 por y igual a 10 y me va a dar 50. ¿Sí? Yo estoy sacando el valor de 50. Ahora, una parte también importante de, digamos, lo básico de Python son los comentarios. En estos comentarios yo les puedo agregar algún tipo de explicación, algún mensaje para que ustedes puedan entender qué se está haciendo ahí. Y eso comienza siempre con el símbolo de hashtag o el de Michi o el de numeral. Yo les pongo ahí este comentario en la línea 1. Declaramos las variables iniciales. ¿Sí? Entonces ahí estamos declarando, o yo les estoy explicando que las variables x y y son las variables iniciales. Y que las estoy declarando y todo lo que está en verde, siempre que se ponga ahí después de un comentario, no lo va a tomar el código como para interpretarlo como algo de Python. ¿Sí? Entonces ahí les pongo otro comentario en la línea 5, es imprimimos la multiplicación de las variables, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosa que así se va a entender mucho más qué está haciendo la línea de código siguiente. Este hashtag igual puede ir después de la ejecución y tampoco va a haber problema. De cualquiera de las dos formas, ya sea arriba del código o dentro del código, pero a la derecha, siempre que esté acompañado de ese hashtag, va a funcionar. Una forma de ingresar comentarios más largos es poner 3 comillas iniciales, 3 comillas finales y todo lo que quieren escribir en ese intermedio. ¿Okay? Y les pongo, este es un comentario largo, voy a explicarles cómo se usan las variables en Python. ¿Listo? Es un comentario de 3 líneas y vamos a ver que cuando yo corra todo el código, todo me debería estar funcionando. ¿Okay? Entonces, el resultado final es 50. Tomó el 5, tomó el 10, tomó la multiplicación y no hubo problemas de ejecución con los comentarios, así haya habido texto en el medio. Entonces, ahora sí, adentrémonos un poco más en la declaración de variables. ¿Okay? Ya habíamos visto declarar una variable. ¿Okay? En este caso estoy declarando que x tiene un valor de 5. Es un número, es un entero. ¿Okay? ¿Cómo saco el valor o el tipo de dato que tiene x? Puedo poner type y le doy el nombre a la variable y me va a decir que es un entero. ¿Okay? Integer es un número entero. ¿Listo? Este es uno de los tipos de datos. ¿Okay? Cuando yo lo imprima me va a dar el número entero y listo. En Python hay muchos tipos de datos, vamos a ir explorándolos uno a uno. Ahorita vamos a tomar como números y como cadenas de texto separados, pero vamos a ver los dos y vamos a comparar cómo puede funcionar cada uno. ¿Okay? Yo le puedo decir a X que le aplique una función de string, ¿okay? Que lo vuelva a una cadena de texto. Si yo vuelvo mi 5 a una cadena de texto, vamos a ver que automáticamente es como si se le agregaran las comillas diciéndome que ese 5 es texto. ¿Sí? Y vamos a ver, si yo le sumo 10 a una cadena de texto, es decir, oye, hay algo raro acá. ¿Sí? Yo no puedo sumar 5 entre comillas, 5 como texto con un 10, porque estoy sumando texto con un número. ¿Sí? No me lo va a permitir, me va a dar un error que es de type error. ¿Sí? Y abajo vamos a poder ver, ¿no? Que está tratando de concatenar un string con un número. Pero yo sí puedo sumar 5 más 10 y me da 15. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta que los tipos de datos son importantes. Uno tiene que saber qué tipo de datos está manejando para poder hacer las operaciones. Porque, no sé, la multiplicación o la suma es diferente entre cadenas de texto que en números. También puedo convertir mi variable a un float. ¿Okay? Un float es un número decimal y automáticamente si lo casteo como un número decimal le agrega el punto 0. ¿Okay? 5 es diferente a 5.0. Uno es un entero, uno es un número decimal. ¿Okay? También puedo declarar variables como cadenas de texto. Por ejemplo, y es igual a Fernando. ¿Okay? Y ahí yo puedo sacar que el tipo de dato de y es un string. ¿Okay? Si yo sumo y más x, ¿qué me va a dar? Error, ¿no? Está tratando de concatenar Fernando más 5.
¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo castear el 5 como entre comillas, y miren, ahí sí me funciona. Esa suma lo que está haciendo es concatenarme mi variable y con el casteo de la variable x, ¿okay? Que me lo ha convertido de un número a una cadena de texto, y por tanto sí me deja sumar dos cadenas de texto. ¿Qué hace la suma en cadenas de texto? Es agregármelas, concatenármelas, ¿okay? A diferencia de la suma en números, ¿no? Para que sepamos que tengo que saber qué datos estoy manipulando para yo saber la suma qué es lo que va a hacer, ¿okay? Ahí sí me deja sumarlas, ¿okay? Yo puedo concatenar Fernando con 5 y no va a dar ningún tipo de problema. Ahora, esto que hemos visto acá se llama casteo, ¿okay? El casteo es una conversión de un tipo de dato a otro tipo de dato, ¿no? Podemos haberlo convertido de un entero a un flotante o de un entero a una cadena de texto, a un string, ¿sí? Ahora, yo puedo declarar una variable más que sea z, que sea 10 como string, ¿okay? Esa es una cadena de textos. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo un número que es x con una cadena de texto que vale 10? ¿Sí? Me va a dar que no se puede sumar un entero más un string, ¿sí? Ahora, el error también es un type error y es porque la operación no se puede hacer. Pero, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Puedo castear, pero hago el casteo inverso. Le digo, oye, por si acaso, z, casteámelo como un entero, que 10 entre comillas se puede poner como un 10, y x más el casteo de z me da 15. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo quiero castear algo que no es un entero? Me va a dar que es un error. No puedo interpretar Fernando, que la variable y tenía Fernando, no puedo interpretar Fernando como en base decimal, en base 10. A diferencia de z, que era un 10 como un string, el y no lo puede castear. Entonces también hay que tener en cuenta que no todo se va a poder castear siempre. Casi todo se va a poder castear como un string, pero no significa que cualquier string va a poder ser casteado como un flotante o como un número. Por ejemplo, Fernando no se puede castear como un número, pero cualquier número, 10, 20, 50, yo le puedo decir que es una cadena de texto y no va a haber problema, ¿no? Porque es casi como solo agregarle comillas. También yo puedo declarar mi variable, algo que diferencia las strings puede ser las comillas con las que comienzan, ¿no? Puede ser doble comilla o simple comilla, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que declarando con simple comilla o con doble comilla, y x nos va a dar en la consola, lo interpreta exactamente como el mismo resultado. Les pone una comilla. Entonces, al momento de declarar nuestras variables, podemos usar cualquiera de las dos y no deberíamos tener ningún tipo de problema. Son idénticamente iguales. Otra cosa de las que debemos hablar acá también es del nombre de las variables, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que Python es case sensitive, o sea que es sensible a las mayúsculas. Si yo declaro x con mayúsculas igual a 6, es diferente de x chiquita, que de x minúscula, que sigue teniendo el valor de 5. X mayúscula tiene el valor de 6, x minúscula el valor de 5. ¿Sí? Yo puedo imprimir x minúscula más x mayúscula y me va a dar 11, porque cada una es una variable totalmente diferente. ¿Sí? Y así va a ser en Python siempre. O sea, yo guardo A1 y A mayúscula es igual a 2, cada una de ellas tiene un valor diferente. Se almacena en un lugar diferente, es una variable totalmente diferente. Así como si pusiera Fernando con minúscula y Fernando con mayúscula, cada una de las variables Fernando va a tener un valor diferente. ¿Okay? Acuérdense de siempre de que es case sensitive y de guardar sus variables sabiendo qué valor están tomando, ¿no? Ahora hablemos un poco de los nombres de las variables. ¿Okay? Y que tienen que hacer sentido, ¿no? Yo quiero decir, yo tengo 30 años, por ejemplo, entonces puedo guardar mi variable edad, como si tuviera 30 años. ¿Okay? Yo también puedo guardar edad en mayúsculas, edad con la E mayúscula inicialmente, pero lo que vamos a usar normalmente va a ser edad en minúsculas, totalmente, todo en minúsculas, porque esa es la recomendación de Python para guardar variables. Ahora, yo quiero guardar mi edad anterior, mi edad hace un año. Yo puedo crear la variable edad anterior todo junto, le digo que es mi edad menos 1, o mi edad anterior con A mayúscula, para que se entienda un poco más, o mi edad guión bajo anterior. ¿Sí? ¿Listo? Las tres me dan el mismo valor. La primera, edad anterior todo junto, no lo vamos a utilizar. ¿Sí? Las otras dos sí son aceptadas por Python. ¿Sí? Cada una tiene una nomenclatura diferente, ¿no? Una separa las variables con un guión bajo. ¿Sí? Esa se llama snake case. ¿Sí? La pueden buscar así, pueden entender cómo funciona. Y la otra se llama camel case. ¿Sí? Se dan cuenta es porque la A es como una jorobita. ¿Sí? Como está en mayúscula, después se llama camello. Y la snake es como si fuera una serpiente, todo del mismo nivel. ¿Sí? La que vamos a usar en este caso va a ser snake case. ¿Sí?
Y tratemos que las variables siempre signifiquen algo, ¿no? O sea, edad anterior se tiene que entender más o menos cuál es el cálculo que está haciendo. ¿Listo? Ya vimos cómo asignar una sola variable. Lo que yo puedo hacer también es asignar tres variables a la vez. Por ejemplo, puedo decir que x, y y z toman los valores de 1, 2 y 3. ¿Sí? Esa la corro, ya están declaradas, y puedo imprimir x, puedo imprimir y y puedo imprimir z para ver qué valores han tomado y ver que efectivamente tomaron esos tres valores. Yo imprimo eso y me da 1, 2 y 3. ¿Okay? Yo puedo declarar las tres en una sola. También puedo declararlas sacándolas de un arreglo. ¿Okay? Eso es una lista. Vamos a ver ese tipo de datos luego. ¿Okay? Pero es una lista de tres elementos. Yo puedo decir el elemento 1 pasa a la X, el elemento 2 pasa a la Y, y el elemento 3 pasa a la Z. ¿Okay? Voy a cambiar los valores para que sepan ustedes que está tomando los valores directamente de una nueva lista. Y me va a dar 5, 4 y 6, por ejemplo. ¿No? No hay problema, puedo sacarlos directamente de una lista. ¿Okay? Ahora, yo puedo declarar múltiples veces sobre una variable. Puedo decir x es igual a 5, y es igual a x, y z es igual a y. ¿Qué estoy haciendo en el fondo? X le declaro como 5. Luego y le declaro como el valor de x y z le declaro como el valor de y. Todos al final están concatenando como a traer el valor de 5. ¿Okay? Porque fue el valor inicialmente que tuve. ¿Listo? Bueno, esa fue una introducción súper básica a Python. En los siguientes videos vamos a ver muchas más cosas, tipo de datos, vamos a profundizar un poco más en los integers, en cómo casteamos un integer a un float, qué posibles transformaciones pueden haber, redondeos, operaciones como, aparte de suma y multiplicación que ya vimos, cómo sacar un módulo, cómo exponenciar un número, operadores con tipos de datos booleanos, que son true y false. Vamos a poder ver funciones, vamos a poder ver cómo se trata un JSON, cómo manipulamos data, cómo utilizamos tipos de datos ya más complejos como listas y diccionarios que involucran subtipos de datos, cómo tratamos con ellos, cómo iteramos sobre ellos, cómo hacemos un while, cómo hacemos un for loop. Eso, básicamente eso, vamos a seguir avanzando y eventualmente llegaremos a temas ya más avanzados como paquetes como pandas para manipulación de data, para limpieza de datos, NumPy para operaciones numéricas más complejas y también, ¿por qué no?, algo de Machine Learning probablemente. Cuídense, espero les sirva.